La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién se sentirá. Carlos, ya no somos indiferentes. Hablamos y nos hacemos escuchar. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si lo puede arreglar. Mecánicos no hay, pero sí sanitaristas, como Mario Rovere y José Carlos Escudero. Para pensar y sentir el mundo con el reporte de salud internacional. José Carlos Escudero, médico sanitarista y sociólogo que durante esta pandemia viene haciendo un trabajo intenso, sobre todo publicando documentos y poniendo blanco sobre negro sobre las estadísticas de la pandemia del coronavirus. José Carlos, hace unos días vos publicaste un texto que vos lo denominaste Se miente mucho. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Bueno, mira, el marco general es que hay una desestabilización en curso contra el gobierno democráticamente electo. En el área de la salud tiene dos componentes. Primero, se estimula el aburrimiento de la gente con respecto a la pandemia. Eso lo hacen los medios. Yo estaba pensando que los chinos terminaron la pandemia con una cuarentena muy severa y terminaron teniendo menos de 5.000 muertos. Menos de 5.000 muertos en un país de 1.500 millones de habitantes. Y yo pensaba, ¿por qué hicieron los chinos eso? Porque no tienen a Clarín, a La Nación y a Infobae para desestabilizar la psicología de la gente que quiere que no haya pandemia. Así que primero eso es una forma de desestabilizar el gobierno, y segundo, cuando empiezan a haber muertos, se oculta el hecho que los muertos de Argentina son muchos menos que en otros lados. A mí me sorprende escuchar a periodistas que en otras áreas tienen prestigio, que dicen mentiras flagrantes. No, tengo que descartar, no son malos periodistas, porque han escrito sobre varios temas. Yo creo que son mercenarios. No quiero mencionar nombres. Bueno, entonces, yo utilizo todos los días información internacional que se actualiza todos los días. Hice un listado de los 20 países con la más alta tasa de mortalidad por coronavirus. Los 20. Podés hacerlo sobre los 50, sobre los 40, sobre los 80, sobre lo que quiera, porque las fuentes de datos son fenomenales, todos los días actualizadas. Y cuando digo de mentir, los países de más a menos van Perú, algunos países europeos mezclados entre los 20 países que tuvieron epidemia hace 6 meses y ya casi no tienen muertos, y después de Perú, país sudamericano, mezclados con los países europeos que cada vez tienen menos muertos, hay una serie de países sudamericanos que andan por arriba de 600 por millón de mortalidad. Perú tiene 900, esos países son Brasil, más de 600, Bolivia, más de 600, Chile, más de 600, Ecuador, más de 600. Lo cual es una cosa muy impactante, porque en esa lista Argentina está en el lugar 20 internacional, con una tasa de mortalidad que debe andar más o menos por 350, 360. Es decir, la mitad que estos países sudamericanos que tienen el doble. Y eso no lo dice nadie de estos caraduras, mercenarios, periodistas, que tienen un acceso a la información tan bueno como el mío, que es sentarse en internet y sacar los datos de bases de datos. Así que esta serie de ocultamientos y mentiras es una cosa para tener en cuenta. Entonces yo periódicamente me meto en las bases de datos y saco un artículo como el que vos leíste, que es Se miente mucho en la Argentina. Periodistas mercenarios mienten mucho. Te paso la pelota. José Carlos, ¿cómo ves el escenario de
de los demás países, particularmente en Europa sobre todo, donde ya ha habido nuevos rebrotes, ¿no?, de coronavirus, sí, y donde están empezando a desesperarse porque es compleja la situación, donde ya están empezando a tomar algunas medidas drásticas. Oye, medidas drásticas como Gran Bretaña, que 15 días cierra los pubs, que es el lugar donde van los ingleses a tomar cerveza y emborracharse. Para cerrar los pubs en Gran Bretaña, la situación tiene que estar muy seria. Los países europeos prohíben reuniones, hace que los restaurantes cierren antes. Queda cada vez más clarito que los espacios cerrados es el lugar para tener más miedo. Entonces, no restaurantes, no reuniones en espacios cerrados de ningún tipo, mucha ventilación. El virus se reparte, se distribuye en parte por aerosoles. Entonces, la tapaboca en todo momento, eso es lo que hay que hacer. Yo no sé qué caraduras en la Argentina están proponiendo que se abran las escuelas. Este es un problema de discusión en Ciudad de Buenos Aires, que es un caradurismo fenomenal, cuando los países europeos están cerrando escuelas que habían abierto. Así que el panorama es que el virus está cada vez más embromado. Los casos europeos hasta ahora son casos y han generado pocas muertes, pero el virus es una cosa terrible y hay que extremar las precauciones y extremar el aislamiento de la población.